Bueno, el tema de este control de lectura habla sobre los principios de Basilea en torno a lo que es la gestión de riesgos. Son varios los principios de Basilea que hablan sobre el manejo de banca, pero los principales que hablan sobre el manejo de riesgos van a partir desde el principio número 7, en el cual nos menciona que los bancos deben tener unos procesos de gestión de riesgos en los cuales se identifican, se evalúan, se vigilan y se controlan y se mitigan todo riesgo sustancial para la empresa. Y estos procesos integrales deben ser eh, de acuerdo a la complejidad del banco y de los riesgos que puede manejar. De ahí posteriormente nos habla de que en el principio 8 habla sobre el manejo de riesgo crediticio. Nos habla sobre que estos supervisores deben tener una constancia que dentro del banco la institución tenga un proceso para gestionar lo que es en general el riesgo crediticio, que sea una incorporación de la identificación del perfil de riesgo, de las políticas que se deben manejar. Y en general los procesos deben ser prudenciales con los riesgos crediticios que ellos manejen. En general sería la concesión de préstamos a clientes y las inversiones. En general, el principio 8 nos habla de que el riesgo crediticio es evaluar la calidad y la gestión que uno está teniendo de la cartera crediticia. En el principio 9 nos habla sobre el manejo de activos dudosos, en el cual igualmente debe tener una constancia de que hay políticas y prácticas dentro del banco junto a los procedimientos en los cuales se gestionan activos dudosos o peligrosos de cierta manera, y junto a estos activos dudosos se debe tener una evaluación de provisiones y reservas dependiendo de la complejidad. Mm, el principio 10 nos habla de la gestión de cartera, de los límites de cartera, en el cual el directivo tiene que ser capaz de tener procesos en los cuales le permite identificar y administrar las concentraciones en cierta cartera, en el seno de la cartera, y dentro de esto fijar límites prudenciales para evitar mayores riesgos. En el principio 11, más o menos habla sobre la neutralidad que debe haber. El banco debe establecer requisitos y protocolos para que bancos que estén vinculados con personas o otras empresas, figuras jurídicas, eh, tengan un cierto tipo de requisitos que le den una imparcialidad o le mantengan la imparcialidad al banco para evitar toda esta generación de conflictos de intereses. Posteriormente, el principio 12 nos habla sobre el manejo de riesgo país, el cual nos habla de qué tan volátil es la economía de un país, dependiendo de las políticas que tenga este. Entonces nos menciona que los bancos tienen que, tienen que tener identificado o tienen que tener establecido procesos y vigilancias para identificar el riesgo en el país y el riesgo de transferencia. ¿Por qué? Porque los bancos también manejan transacciones internacionales. Entonces, dependiendo del riesgo país y del riesgo transferencia, eh, el banco tiene que ver qué tasas de interés debe poner también dependiendo del riesgo que hay en ese país. Y adicionalmente, tener las reservas adecuadas dependiendo del monto que se esté manejando en el país de afuera. Posteriormente nos habla, en el principio 13 son los riesgos de mercado, en el cual nos dice que los bancos deben tener una política y procesos para dar una precisión determinada al riesgo de cada mercado. Eso nos dice, o sea, significa que
distintas industrias o mercados tienen diferentes riesgos dependiendo de diferentes características. Un ejemplo sería eh, el mercado floricultor. Es un mercado el cual es bastante predecible y cíclico. Entonces, eh, un banco puede determinar cierta cantidad de su presupuesto a manejar préstamos con el mercado floricultor, pero no puede manejarlo mucho porque es es un mercado bastante cíclico y si distribuye bastante parte de la cartera a solo floricultoras, pasaría una buena parte del año teniendo dificultades y esperando al boom de ventas que suele ser a partir de enero hasta abril. El principio 14 nos habla sobre el manejo de liquidez. Nos habla que los bancos deben igualmente tener un proceso de seguimiento y de mantenimiento en los cuales se deben implementar estrategias para evitar este riesgo de liquidez que haya, dependiendo de si es que hay extracción alta en depósitos, tiene que haber una estrategia para evitar que los índices de liquidez no caigan. Y nos menciona que la gestión de la liquidez tiene que ser en niveles diarios porque eh, cada día es diferente y, y la liquidez puede cambiar bastante de un día a otro y por eso también menciona que los bancos deben tener un plan de contingencia. Esto sería más o menos parecido a lo que tenemos en el país, que es lo que establece la normativa, lo cual es que todos los bancos privados deben manejar un fondo de reservas o de seguridad para evitar lo que pasó en los años 99 y 2000, que los bancos a la final no tenían una contingencia para todos los activos masivos que hubieron, lo que causó la quiebra de bastantes de estos bancos. El principio 15 nos habla sobre el riesgo operacional, que es bastante similar a lo que nos habla en el principio 7, que es que debe haber un manejo integral de identificación, evaluación, vigilancia, control y mitigación de los riesgos operacionales que pueden haber dentro de la empresa. Igualmente tienen que estar identificados para poder saber, dependiendo de la complejidad de la institución, qué tanta infraestructura debe darle a la vigilancia del riesgo operacional. Y por último tenemos el principio 16 que nos habla sobre el manejo de los riesgos de diferentes tipos de interés. Aquí nos es un poco parecido a lo que hablé sobre el riesgo del mercado, porque uno tiene que aprender, o sea, los bancos deben tener establecidos procesos para identificar el riesgo en los intereses que se están aplicando a los diferentes tipos de cartera. Tiene que haber un seguimiento de cómo se está manejando el interés, eh, si es que se están manejando intereses muy bajos o en un mercado muy competitivo en las tasas de interés. Tienen que darle un seguimiento para que no haya una concentración o que el tipo de interés deje de ser rentable para el banco. Entonces, un seguimiento de este tipo, de los tipos de interés, debe ser específico dependiendo de cada cartera. La cartera puede ser de consumo, de préstamos grandes. Entonces, estos procesos para identificar el riesgo deben ser también de acuerdo a la complejidad. Si es que hablamos de los intereses que hay en los préstamos de consumo, son totalmente diferentes a los préstamos que se hacen en empresas grandes o se hacen entre bancos en sí, porque es un riesgo no más complejo, pero es distinta la situación, los tiempos, los pagos. Entonces, el mantener un seguimiento a cada tipo de interés es lo que es más importante. Y con esto ya vimos a través de estos principios que los bancos tienen que tener un seguimiento muy detallado de los riesgos, de los diferentes riesgos que manejan, porque al momento que no se tienen procesos o estrategias,
estos riesgos pueden empezar a afectar la funcionalidad y pueden llevar al banco a tener en ciertos momentos algún momento crítico, como sería en el principio 14 la liquidez, si es que no hay un seguimiento óptimo de esto y diario. Puede llegar el momento de que el banco se encuentre con un problema de retiro de depósitos masivos y que no tengan un plan de contingencia, lo que causaría la quiebra. Y eso sería todo.